¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer México y la seguridad espacial en el siglo XXI, escrito por María Cristina Rosas e Ismael López Salas. En esta obra aprenderás sobre el espacio exterior, su uso, su vinculación con la política internacional y las leyes que lo rigen. Adquiere ya México y la seguridad espacial en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas que pone a su consideración el Centro Olof Palme México. En esta tarde tenemos el gusto, el privilegio de contar con la presencia de la física Antígona Segura Peralta, científica mexicana, que ha desarrollado una labor muy notable en los terrenos de la astrobiología y otros más. Bienvenida, Antígona, es un gusto tenerla esta tarde con nosotros y agradecemos su tiempo y su disposición. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes. Gracias a usted. Quiero recordarle a nuestro amable público que pueden formular preguntas para nuestra invitada, tanto aquí en el chat de Zoom como en Facebook Live, donde estamos enlazados en este momento. Me voy a permitir presentar algunos datos curriculares de nuestra invitada antes de comenzar con la entrevista. Ella se graduó en la licenciatura en Física Teórica en la Universidad de San Luis Potosí. En el año 97 concluyó la maestría en Astronomía en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Hizo su doctorado en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la misma institución con la tesis Fijación de nitrógeno por relámpagos volcánicos en el Marte primitivo, asesorado por el doctor Rafael Navarro. En el 97 cursó y se graduó en el Diplomado de Divulgación Científica impartido por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Obtuvo el doctorado con mención honorífica en el año 2000 y fue galardonada con la medalla Alfonso Caso. Realizó una estancia postdoctoral de 2 años y medio en la Universidad Estatal de Pensilvania con el doctor James Castin. En el 2005 fue contratada como investigadora postdoctoral por el Laboratorio de Propulsión a Chorro para trabajar con la doctora Victoria Meadows como parte del Laboratorio Virtual de Planetas, en ese entonces afiliado al Instituto de Astrobiología de la NASA. En noviembre de 2006 se incorporó como investigadora en el Instituto de Ciencias Nucleares, donde actualmente tiene su adscripción. Su investigación está enfocada al estudio de atmósferas planetarias, la detección remota de señales de vida meteorítica y las condiciones tempranas del disco que formó el sistema solar. Colabora con el Laboratorio Virtual de Planetas en un proyecto afiliado a la NASA Nexus for Exoplanet System Science. Fungió como presidenta de la Asociación Mexicana de Astrobiología para el periodo 2011-2013 y también 2020-2021. En 2017 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que es un reconocimiento que otorga la UNAM a las académicas más destacadas. En 2022 recibió la medalla Hermila Galindo, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México por su labor para fomentar el respeto a los derechos de las mujeres en los espacios universitarios y la inclusión de las mujeres en la física, gran tema ¿no? Porque muchas disciplinas parecen muy masculinizadas, pero qué bien que se otorgan estos estímulos a las personas que, como nuestra invitada,
trabajan a favor de la inclusión de las mujeres en diversas ramas del conocimiento. Ella también recibió esta distinción para combatir sesgos y violencias que marginan la participación de las mujeres en estas áreas científicas. Desde el año 94 ha impartido más de 200 conferencias de divulgación sobre física, astronomía, astrobiología y desigualdad de género y violencias en la academia. Ha colaborado con diversos medios y publicado artículos de divulgación. La verdad es que su trayectoria es formidable, pero queremos aprovechar lo más posible el poquito tiempo de que disponemos para conversar sobre un tema, la astrobiología, que ahora pues está muy en boga a raíz de algunas cosas que recientemente han pasado en el Congreso mexicano y que tienen que ver con algunas charlatanerías y algunas opiniones que se han externado, me parece, sin ningún fundamento científico. Entonces, para comenzar, le quiero preguntar a nuestra invitada acerca de este tema de la vida en el cosmos. Hay numerosos estudios, desde los que hablan de la excepcionalidad de la vida en la Tierra, como si la Tierra fuera el único lugar donde es posible la vida, hasta quienes desde la astrobiología estudian la vida en el cosmos. ¿Cuál es su visión sobre el origen de la vida y su desarrollo más allá de la Tierra? Bueno, la astrobiología es esta ciencia que se encarga de entender cómo se origina la vida en la Tierra y cómo evoluciona, y podríamos decir, bueno, eso ya lo hace la biología, porque necesitamos otra ciencia que haga algo parecido. Bueno, la diferencia es que la astrobiología lo que intenta hacer es entender si estos procesos se pueden dar en otros lugares del universo. ¿Cuáles serían las características de los lugares en donde se tendrían que dar? Los que llamamos los planetas habitables o lugares habitables, por ejemplo, en el sistema solar o en planetas alrededor de otras estrellas. Entonces, la idea es que la vida en la Tierra surgió a partir de una serie de reacciones químicas que pueden suceder en cualquier otro lugar, siempre y cuando se den ciertas características como suficiente fuente de energía, suficiente materia prima, un líquido en el que las moléculas puedan encontrarse, reaccionar, y entonces con eso tendríamos suficiente para que la materia se organice y genere seres vivos en otros lugares del universo fuera de la Tierra. Entonces, en eso es en lo que se fundamenta la vida. La idea de la Tierra rara, por ejemplo, que es una idea, de hecho hay un libro que se llama La Tierra rara, pues, ¿no? Está basada sobre todo en la idea de la posibilidad de que haya seres multicelulares como mamíferos, cosas así. Y entonces ahí no podemos hacer ninguna apuesta hacia dónde va a ir la evolución una vez que se inician los procesos que dan origen a la vida. Entonces no podemos asegurar cómo va a ser la vida fuera de la Tierra hasta que encontremos un ejemplo, pero podríamos decir que hay posibilidad de que estos procesos se den en otros mundos. Muy bien. ¿Tenemos evidencia en nuestro sistema solar de que hay formas de vida que se han desarrollado? Se habla mucho de Marte, por ejemplo. Bueno, hasta ahorita no tenemos evidencia de que haya vida extraterrestre en ningún lado. O sea, el único lugar donde sabemos que hay vida seguro es en la Tierra, pero fuera de la Tierra todavía no tenemos ninguna evidencia. Lo que hemos hecho con Marte es que cuando empezamos a explorarlo, nos dimos cuenta que las condiciones que tuvo en el pasado, y en el pasado estoy hablando no hace 100 años, ¿no? Sino hace 3.500 millones de años. Entonces, vamos a ponerlo como en contexto. El Sol tiene 5.000 millones de años. Los planetas como la Tierra, como Marte, tienen 4.500 millones de años. Entonces, hace 3.500 millones de años, la vida se estaba originando en la Tierra. Nosotros tenemos las primeras evidencias de vida en la Tierra de hace 3.500 millones de años. Entonces, en ese momento, Marte y la Tierra eran planetas muy parecidos. ¿En qué sentido? Había agua líquida, había volcanes activos, había una atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno en ambos planetas y pues había agua líquida en la superficie. Entonces, estas cosas nos indican que, bueno, si estos dos planetas tenían condiciones geológicas similares, pues la pregunta es, ¿pudo haber surgido vida también en Marte, no solamente en la Tierra? Y entonces, esa es la pregunta y está abierta.
lo que hemos estado haciendo pues es ir paso a paso conociendo cada vez más detalles acerca de la geología marciana, cómo cambió o sea, la historia geológica pues de Marte, por qué perdió su atmósfera, porque ahora es un desierto helado y ya no es ese lugar con agua líquida, volcanes, etc. Y en ese paso, una de las primeras sondas que se envió a Marte, que aterrizó en Marte, pues hizo estos experimentos que son los experimentos de las sondas Vikingo. Eran 4 sondas, 2 que orbitaban y 2 que se posaron sobre Marte y llevaban estos experimentos para detectar vida en Marte, si es que la había. Básicamente los metabolismos de organismos, o sea, estos desechos, ¿no? Esta huella que dejan los organismos cuando pues producimos nuestra comida, lo que hacemos es que tomamos cosas del ambiente, producimos la comida, obtenemos energía y luego desechamos otras cosas. Entonces, la idea era ver la huella de ese metabolismo y pues los resultados fueron negativos, no detectamos absolutamente nada. Hemos encontrado algo de materia orgánica en Marte, es decir, materia hecha de carbono que no necesariamente requiere la presencia de vida. Entonces, hasta ahorita no hemos encontrado vida en Marte, pero ciertamente es un lugar que nos ha interesado mucho. Claro, claro, interesantísimo estas similitudes que tenían la Tierra y Marte hace 3.500 millones de años. Una pregunta, las sondas Voyager, estas sondas que mandamos en el 77, la 1 y la 2, han viajado por todo el sistema solar, ya están lejos de la heliosfera, como sabemos. Estas tampoco han encontrado ninguna evidencia de vida en el sistema solar. No. Así es, hasta ahorita ninguno. ¿Cuál es la apuesta con estas sondas? Porque obviamente hasta que se les acabe la poquita energía que tiene, ¿no? ¿Cuál sería la apuesta, Antígona, con estas sondas? Bueno, nos dieron una gran información sobre el sistema solar exterior, desde Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. De hecho, para Urano y Neptuno son es de donde tenemos más información, tenemos un poco más de información de ciertas observaciones que se hicieron con el telescopio espacial Hubble, y hasta ahora estamos regresando a Urano y Neptuno, gracias al telescopio, o sea, regresando en el sentido de volverlo a observar y poder entender, o sea, volver a observar estos 2 objetos que están muy lejos y que son muy difíciles de observar, pues porque o sea, porque son pequeños comparado con una estrella, por ejemplo, ¿no? Entonces, emiten menos luz, entonces hay toda una serie de cosas que nos limitan las observaciones y ahorita justamente el JWST va a regresar a hacer observaciones. Entonces, en principio nos dio una gran cantidad de información de nuestro sistema solar exterior que no tendríamos de otra manera. Y la otra, pues es que nos ha dado también información de los límites del sistema solar. El Sol pues está produciendo, digamos, tiene su atmósfera, pero todos estos gases que emana se van expandiendo y entonces forman una cosa que le llamamos la astrosfera o la heliosfera, en el caso del particular del Sol es la heliosfera, y entonces esta heliosfera pues llega hasta cierto punto y se habían hecho algunos cálculos, entonces pues ya estábamos así como que sí, ya me lo va a llegar, y finalmente llegó, y entonces ahorita, por ejemplo, realmente estas ondas ya están fuera del sistema solar, en el sentido de que ya escaparon de esta atmósfera extendida que tiene el Sol, que es muy, muy tenue, en realidad no es de hecho pueden escuchar el cambio, por ahí en la NASA tiene los sonidos del Voyager, y entonces está como sale pues justamente de la heliosfera, o sea, se oyen como partículas, se oyen como tronidos y luego ya se dejan de oír los sonidos. Entonces, esa es la diferencia, pues, ¿no? En realidad son como los chasquidos de partículas. Entonces, más allá de eso, pues ya Voyager pues ya no nos va a dar mucha información acerca del sistema solar, y ciertamente, pues, a menos que se la encuentren por ahí y nos la traigan de regreso. Pero pues hasta ahorita no. Claro que si la encuentran, pues también es una señal de que, oigan, pues acá estamos, ¿no? Y podemos construir cosas y mandarlas muy lejos. Pero pues nada más. Ahorita están preguntando a propósito de estas sondas, ¿por qué desde estas sondas no se han enviado otras con misiones semejantes?
Porque son muy costosas. Son muy, muy costosas. Entonces, se ha apostado para hacer misiones un poco más pequeñas, pero mucho más específicas. Okay. Entonces, de las grandes misiones, de las últimas grandes misiones que hubo fue la sonda Galileo, que visitó todas las, todo el sistema de Júpiter, lunas y, bueno, satélites y el mismo planeta. Y ahora tenemos, por ejemplo, Juno, que ahora está yendo a Júpiter, es una sonda un poco más pequeña en términos de, o sea, no solo de tamaño, y por lo tanto cuesta menos mandarla al espacio, pero también en términos monetarios, o sea, se ponen menos equipos, pero entonces uno dice, bueno, ahorita queremos entender el interior de Júpiter, entonces necesitamos medir estas y estas cosas y entonces se mandan específicamente esos instrumentos. Tenemos un montón de instrumentos que están yendo a muchísimos lugares, pues, ¿no? Entonces, ahora en vez de esta sonda que era como un poco multiusos, pues, que lo hacía todo, ahorita tenemos una nave que va a Titán, que es una luna de Saturno. Esta nave va a tener una especie de pequeño helicóptero que va a poderse mover alrededor, encima de Titán, que es mi cuerpo favorito del sistema solar. Es una cosa fantástica, es un mundo helado con dunas hechas de hidrocarburos, con lagos hechos de metano y etano. Es una cosa, un cielo naranja fantástico, donde pues domina obviamente Saturno y los anillos. Entonces o sea, estar ahí debe ser una cosa maravillosa. Sí, claro que te vas a congelar, pero bueno, imaginarlo es muy bonito. Entonces, vamos a mandar sonda allá. Se va a mandar, también hay otra sonda que se llama JUICE, que es para los satélites helados de Júpiter. Hay un montón de sondas que están mandando ahorita a cometas y asteroides, porque hay cometas y asteroides de los que no sabemos nada, nada, nada. En particular de los asteroides, hay algunos de los que no sabemos nada su composición. Entonces está uno que va a Psyche, está el que acaba de regresar las muestras de OSIRIS-REx. Entonces, me parece que va a haber una misión. Bueno, está New Horizons, que que ya fue a Plutón, que nos mostró este hermoso corazón de Plutón, ¿no? Que es esta zona geográfica de Plutón que parece, digo, por lo menos a los ojos humanos, pues parece un corazón, pero, o sea, son icebergs de nitrógeno, tiene una pequeña atmósfera de nitrógeno, y pues nos está dando información sobre estos objetos muy, muy alejados del sistema solar. Entonces, tenemos muchas cosas para explorar el sistema solar y así, de poquito en poquito, y nos estamos enterando de cosas fantásticas, pues. Ok, pero ya digamos más focalizado, ¿no? No tan amplio Sí. como aquellas sondas del 77. La felicitan mucho, acá tenemos un buen de preguntas y le preguntan por su gran trabajo científico, la Gracias. felicitan y le preguntan qué científicos la inspiran y quiénes la motivaron a adentrarse en el mundo de la astrobiología. Bueno, de principio, me inspiró la ciencia ficción. Yo leía mucha ciencia ficción porque mi papá tenía una gran colección de ciencia ficción. Entonces yo leía ciencia ficción por todos lados. Y mi mamá se encargó de llevarme a museos que, bueno, eran dos en ese entonces, pero íbamos a cada rato. Aquí en Chapultepec estaba está todavía el Museo de Historia Natural, que si no lo conocen, pues vayan a visitarlo. Y estaba el Museo de la Comisión Federal de Electricidad, que era el único interactivo. Bueno, había como 3 o 4 cosas en donde uno podía picar el botón y levantar la palanca. Entonces era el único interactivo en ese entonces. Y yo me la vivía en estos museos. Me gustaban muchísimo la sala del Sistema Solar y del espacio del Museo de Historia Natural. Era, pues así, definitivamente mi favorita por mucho. Me gustaba la biología, me gustaba la astronomía. Entonces, oí a Carl Sagan en Cosmos, pues, ¿no? Y esa fue una cosa inicial. Después de eso, en realidad he tenido muchísimos ejemplos, pues, de gente que hace ciencia. El doctor Miguel Ángel Herrera, un astrónomo del Instituto de Astronomía, que era una mente muy brillante y muy capaz hacía divulgación de la ciencia y era una cosa, tenía una charla sobre vida extraterrestre que era una maravilla.
y después de eso, pues poco a poco he ido conociendo mucha gente que me ha inspirado, pues, ¿no? Para continuar en este camino, pero al final creo que mi mayor inspiración ha sido como este deseo de entender el fenómeno de la vida, que me parece fantástico, y saber si existe en otros planetas, pues, ¿no? Y creo que, o sea, el hecho de que yo haya tenido un ambiente en donde se me haya dejado, pues, no soñar, imaginar, lo mismo en cosas de ciencia ficción que decir, bueno, no, o sea, mi mamá además, pues, no solo me llevaba a los museos, sino que me compraba libros y yo tengo 52 años, hace 45 años no había libros para infancias, y menos en español y de ciencia, pues o sea, había 2 o 3 cositas por ahí, pero libros así, de ciencia dedicados a las infancias eran muy difíciles de conseguir, y mamá, en cuanto encontraba algo, me lo llevaba, ¿no? Incluso ya no estaba muy clara de qué era lo que yo quería hacer, y entonces una vez me consiguió algo de astrología, ¿no? De Esteban Mayo, que era un astrólogo muy famoso, y ya después nos enteramos que, bueno, que eso no era ciencia, pues, ¿no? Que era otra cosa, pero entonces, digamos que, o sea, mi mamá pues me alentó muchísimo a estas cosas. Yo tuve Legos, tuve cosas para construir, me encanta construir. Entonces, creo que eso fue lo que más influyó pues, para que yo fuera científica finalmente. Qué maravilla el papel de los papás que inducen a los hijos a interesarse en estos temas. Ahorita que leíamos su currículum, hablábamos del tema de las mujeres en la ciencia y de la lucha contra la discriminación, que es muy frecuente, lamentablemente, en los ámbitos universitarios y, por supuesto, en diversos ámbitos profesionales. ¿Cómo ha sido para usted este tema de hacerse un espacio, ganarse su espacio, refrendar su espacio como científica mujer? Bueno, pues, a ver, eh, al principio es una cosa muy chistosa porque mientras no me di cuenta de muchas cosas, todo parecía como más fácil, pues, ¿no? Y, o sea, parecía más fácil porque, o sea, no solamente porque yo era ciega a algunas violencias porque las tenía normalizadas, sino porque además yo contribuía, ¿no? Entonces, yo fui la única mujer en mi generación de física, las otras compañeras que tenía en las clases y eso eran de otras carreras o de otras generaciones de la carrera de física, pero ya, o sea, todas juntas, las mujeres que estábamos estudiando física de todas las generaciones, éramos 3 o 4, pues, ¿no? Entonces tampoco es que esto fue en San Luis Potosí, en la Facultad de Ciencias de San Luis Potosí. Entonces, durante mucho tiempo fue esta especie de como de sobrevivencia en ambientes muy masculinizados, y mi estrategia pues era hacerme pasar por uno de ellos, pues, ¿no? Entonces, lo cual es muy problemático porque al final de cuentas, pues yo me daba la vuelta y obviamente no era uno de ellos para ellos, ¿no? Entonces ya cuando me daba la vuelta, o sea, sí podían decir, ay, sí, no, es mi cuate, la Antígona, pero ya después cuando se da uno la vuelta, pues dicen y te tratan igual que a las otras mujeres. Entonces creo que tuvo mucho que ver mi carácter, lo cual es muy penoso porque no, o sea, uno no tendría que sobrevivir en estos ambientes por su carácter, sino por las cosas que sabe, pues, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que sea, o sea, que haya otros componentes que limiten la estancia de las mujeres y otras poblaciones vulneradas, ¿no? En estos espacios, pues es muy lamentable. Y pues he pasado así pues desde los comentarios, ¿no? Así de que no, pues ya, o si ya te casaste, pues ya te vas a dedicar a tu marido ya, para que estás aquí, cosas por el estilo. Hasta violencias mucho más graves, pues, ¿no? Y esta cuestión de estar siempre bajo la lupa, ¿no? Entonces, yo soy la única mujer en mi departamento desde hace un buen rato, pues, o sea, un buen rato, estoy hablando un par de décadas, pues estoy en el instituto que tiene menos mujeres en la UNAM, en institutos del área de física, menos porcentaje de mujeres, y entonces, obviamente que sucede una cosa que
es esta cosa que yo le llamo el principio de la mediocridad, pues yo sé que hay otra cosa que se llama así, pero, o sea, cuando tú tienes un grupo de, no sé, 20 hombres, entonces hay una distribución en su productividad o en lo que hacen, pues, ¿no? Entonces, digamos, en ciencia te cuentan, por ejemplo, los artículos. Entonces, entre este grupo de hombres, pues puede haber uno o dos que publican un montón de cosas, uno o dos que nunca publican nada, y luego todos los demás pues, publican uno o dos artículos al año. Pero entonces llegas tú y tú eres esta población, esta persona que representa al 50% de la población humana, poco más del 50% de la población humana, y entonces vamos a ver cómo lo hacen las mujeres, ¿no? Entonces todo el mundo está mirando. Y entonces si tú eres alguien promedio, ¿no? Que pues estás en el promedio, que es perfectamente aceptable para ellos, pues entonces es que no lo estás haciendo suficientemente bien, ¿no? Porque se espera que seas extraordinaria. Y si de casualidad llegas a caer en donde están los otros dos que han sobrevivido años en la colita, ¿no? Sin hacer nada o haciendo poquito y ahí de vez en cuando y siempre estando, ¿no? Dependiendo de otra gente y así, pues entonces entonces ya para ti ya no es permitido, aunque estas personas han estado sobreviviendo así, ¿no? Y entonces es ese tipo de foco que te ponen y que hace mucho más difícil tu carrera en el sentido de las promociones, ¿no? A la hora de pedir cosas, etcétera, pues ahí es donde te van haciendo para atrás, porque se nos exige cosas que no se nos exige, que no se les exige a ellos, pues, ¿no? Cierto, cierto. Este es un tema que daría para otra entrevista. No quiero usar todo el tiempo para ello, pero algo que hemos comentado, colegas, yo estoy en la Facultad de Ciencias Políticas y estoy especializada en relaciones internacionales. La carrera está muy feminizada. La mayoría de nuestros estudiantes son mujeres y hay varios colegas de otras disciplinas del conocimiento que nos hablan de la feminización de muchas carreras o de una presencia más prominente de las mujeres en diversas disciplinas del conocimiento. La pregunta, antes de pasar a las otras que nos están planteando aquí, en el caso de la física, ¿qué tanto ha cambiado esta prevalencia o preeminencia de la masculinidad sobre la población femenina? Pues no mucho, me parece que hay, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, que es donde tengo más estadísticas, más o menos la Facultad de Ciencias de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha tenido 20% de estudiantes entrando, de mujeres estudiantes entrando, y luego está esta cosa que le llamamos esta tubería, pues, en donde al final esta tubería que gotea, pues, ¿no? Que cuando llegamos al doctorado ya hay una o dos estudiantes, cuando mucho, ¿no? O sea, y una o dos en una población de, perdón, esta cosa. Entonces, no ha variado muchísimo, pues uno esperaría que varíe más, pero en realidad no. Me parece que sí hay lugares donde le están poniendo más atención a estas cosas. Entonces, por ejemplo, el Instituto de Astronomía ahora contrató más gente y procuró que hubiera una paridad en la cantidad de gente que contrataba de ambos sexos. Ahora, la cuestión ahí, por ejemplo, es que, o sea, de principio, pues, porque muchas veces la crítica es, pero hay que escoger a las mejores personas, ¿no? Pero el filtro de quiénes son mejores, pasa por muchos prejuicios, pues, ¿no? Entonces, obviamente son personas que tienen toda la capacidad, porque, o sea, pasaron un montón de filtros y se eligió y al final hubo este grupo de mujeres. Entonces, se está como empezando a tener un poco más de cuidado en algunas instituciones, en algunos casos en estas elecciones, pero en otras todavía no. Y en otros, en unos lados seguimos empeorando y en otros están como que van y vienen, ¿no? Entonces, creo que falta mucho por hacer. Habemos académicas que estamos, o sea, que también la otra cosa es, bueno, ya llegas y que permanezcas, pues, ¿no? Que los ambientes no sean lugares que digas, yo ya no quiero estar aquí, ¿no? Este lugar es horrible y estoy sufriendo más de lo que disfruto. Entonces, ahorita creo que el enfoque de muchas de las que estamos aquí, que no podemos cambiar otras estructuras, pero podemos generar ambientes seguros dentro de nuestros laboratorios, en nuestros grupos de trabajo, etcétera, ¿no? Para hacer, o sea, la gente llega a la ciencia porque ama la ciencia, porque le emociona, ¿no? Y entonces el hecho de que tú pienses que el sufrimiento es el camino para la ciencia es absurdo. Bueno, a mí me parece absurdo.
Entonces, estos espacios en donde mantenemos el goce de hacer ciencia, pues, ¿no? Digo, tiene sus cosas de repente, porque a veces el análisis de datos no es como lo más bonito y a veces no encuentras por qué son las cosas, pero ya es otra cosa, ¿no? A que alguien te esté ahí, molestando, acosando o algo peor, ¿no? Entonces, creo que estamos cambiando algunos ambientes, pero todavía falta mucho por hacer. Sí, totalmente. Yo creo que tristemente en la sociedad mexicana hemos normalizado muchas violencias y cuesta mucho trabajo revertir eso. Bien, del montón de preguntas que tenemos, hace un momento mencionó que una de sus inspiraciones para desarrollarse como científica fue la ciencia ficción. Y la pregunta va en el sentido de si esa es una ruta posible para las personas que quieren dedicarse a la actividad científica, es decir, ¿qué tanto influye la ciencia ficción o la cultura popular, ¿sí? Con todas estas películas, series, etcétera, que hablan de vida en otros mundos y demás, para desarrollar una carrera o un interés por la ciencia? Pues en mí influyó mucho y yo creo que de pronto me he encontrado mucha gente que había antes una revista Duda, ¿no? Se llamaba Duda, que eran unas cosas así, era una revista de dibujitos que tenía pues historias de fantasmas y de momias y de extraterrestres y no, así todo lo increíble es la verdad, creo que era su lema. Y habemos muchas que, o sea, nos hemos encontrado así que, ¿no? Que esta revista fue como nuestra inspiración de decir, caramba, esto es posible y tratar de entender el mundo. O sea, finalmente era una puerta para entender el mundo, pues, ¿no? Y no es que yo considere que leer la revista Duda pues es como una fuente de información científica, no lo es en absoluto, pero sí es una fuente, fue un lugar en el que muchas personas pues encontramos este espacio para imaginar pues otras posibilidades, igual que la ciencia ficción, ¿no? Entonces, me parece que rescatar esa parte de que llegamos a la ciencia porque la disfrutamos, porque queremos imaginar otros mundos, otras posibilidades, porque queremos entender el mundo, etcétera. Eso es algo que, o sea, que yo creo que compartimos mucha gente, ¿no? O sea, que como humanidad es algo que compartimos esta curiosidad. Supongo que puede haber muchos otros caminos, ¿no? Para esto, pero, o sea, yo creo que alimentar la imaginación de las infancias es el camino perfecto para todo, pues, ¿no? O sea, no solamente para que, o sea, no es que queremos que se dedique todo el mundo a la ciencia, sino simplemente, pues, que abran su mente a entender la naturaleza, pues, ¿no? Claro, claro. Sí, coincido con esa percepción. Los caminos son muy diversos, pero hay que hacerlo también divertido. Sí. Yo creo que eso es una función que cumple también la cultura popular y todo esto, ¿no? La ciencia ficción. Bueno, sobre la astrobiología, le quiero preguntar en qué nivel de desarrollo nos encontramos en México. Hay una sociedad mexicana de astrobiología y por supuesto o se observa un creciente interés en el tema, pero ¿en qué punto nos encontramos respecto a otras naciones? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Hacia dónde va nuestro interés, nuestro desarrollo en torno a la astrobiología en México? Bueno, interés sin duda hay mucho, pues, ¿no? Y eso claramente, o sea, el interés viene sobre todo, pues, de la gente joven, que constantemente estamos recibiendo, o sea, quienes nos dedicamos a esto, constantemente estamos recibiendo correos de, pues, yo quiero hacer una tesis sobre este tema, quiero hacer un posgrado, quiero, una estancia, ¿no? Lo que sea. Entonces, o sea, tenemos solicitudes de mucha gente joven, hay mucho interés. Ahora, el problema es que efectivamente no hay un plan, no hay un plan nacional de hacia dónde va la ciencia en México. O sea, están algunas rutas muy específicas que tienen que ver con los problemas nacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno se inserta ahí, pues ya sabe el caminito, pero si uno está haciendo ciencia básica, pues no hay, digamos, este camino muy claro, y en particular,
no ha habido este programa que impulse de manera muy clara las ciencias planetarias y la astrobiología. Acabo de mencionar un montón de sondas que están en el espacio, que están yendo a explorar, y va a haber muchísimos datos que salgan de ahí, y los datos eventualmente van a hacerse públicos. Entonces, si bien los equipos que dirigieron estas naves, etcétera, pues hay grupos que son los primeros en ver los análisis y extraer información, etcétera. Después de eso queda muchísima información que resta por ser analizada y que está disponible para el resto de la humanidad. Y México, por ejemplo, podría incidir en esos campos si tuviéramos un plan mucho más claro de impulsar, por ejemplo, las ciencias planetarias en general. Tenemos, por ejemplo, historias de meteorítica de las muestras que tenemos del espacio son las meteoritas, que son rocas que vienen del sistema solar, que son remanentes de la formación del sistema solar, nos cuentan la historia del sistema solar. Y aquí ya vemos un grupo muy pequeño de personas que estamos dedicadas a ellas. Entonces, por ejemplo, pues esto que incluso es nuestro patrimonio, pues, ¿no? Porque las meteoritas son patrimonio nacional, como lo son los edificios, no sé, el Palacio Nacional, etcétera. Entonces, sí hace falta, pues, entonces no hemos avanzado muchísimo en términos de cómo ha crecido la comunidad científica en esa área. Nos hemos mantenido bastante constantes desde hace, yo diría que una década, una cosa por el estilo. Y comparado, por ejemplo, con, pues, obviamente Estados Unidos o cosas así, bueno, eso ya es. Pero digamos, comparado con Brasil, en Brasil tienen centros que están haciendo cuestiones de astrobiología de manera fantástica, muy importante, con equipos enormes, con un montón de recursos que, pues, definitivamente no tenemos nosotros. Y repito, esto es Brasil, no Estados Unidos. Pues no, de Estados Unidos dice, bueno, pues uno no se puede comparar en la mayoría de las áreas de la ciencia con Estados Unidos en términos de recursos, pues, ¿no? Porque esto no implica que nuestra ciencia no sea comparable, claro. O sea, producimos buena ciencia. La diferencia es la cantidad de recursos que tenemos, por ejemplo, para hacer viajes, para encontrarse con colegas, para presentar nuestros trabajos, para pues discutir, o sea, lo que hacemos es discutir con la comunidad científica. Necesitamos ir y presentar y ¿no? enriquecernos de estas cosas y pagar becas a estudiantes y hacer, digo, que esto ahora lo hace directamente con ACID, ¿no? Pero finalmente todas estas cosas de hacer, pues los recursos económicos que requiere la ciencia, el importar equipo, ¿no? O sea, aquí no se hacen un montón de equipos de laboratorio y entonces hay que solicitarlo y podemos tardar como un año en tener un equipo entre los permisos de aduanas, etcétera, y pues no por un equipo que a lo mejor a los 10 años ya no va a ser, ya va a ser obsoleto, pero que de todos modos en este momento necesitamos para hacer análisis, etcétera. Entonces, en realidad creo que, o sea, hay problemas pues todavía en la ciencia mexicana en general, pero en particular para las ciencias planetarias, pues tenemos que no ha habido un plan, ¿no? Y quienes estamos aquí, pues estamos muy limitados para tener acción, para hacer acciones, pues, ¿no? O sea, la gente que es importante y que puede hacer esas cosas, pues, no lo ha hecho y pues nosotras estamos un poco atadas de manos. Ah, qué cosa tan triste. Sobre este tema le preguntan que si existe algún tipo de red de astrobiólogos en América Latina y el Caribe y cómo podría articularse esta red de existir o las redes o los desarrollos de astrobiólogos como el de Brasil que menciona, cómo podrían articularse con la naciente Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, que ha sido anunciada con muchos bombos y platillos, pero bueno, falta también financiarla y apoyarla. A ver qué pasa. Pues nos intentamos organizar, de hecho tenemos congresos latinoamericanos cada año no es cierto, cada como 2, 3 años, cada que podemos, la verdad, es un poquito más. Pues hemos estado, la idea era que fuera cada año y luego pues se ha ido retrasando porque somos un número muy limitado de personas. Entonces, habíamos formado una red Colombia, Perú y México. Y no recuerdo si había otro país, no me acuerdo si estaba Brasil también, pero estábamos en eso y en realidad no avanzó muchísimo. Entonces, ahorita pues o sea, la Sociedad Mexicana de Astrobiología pues definitivamente está interesada, pero hay varias sociedades en Centro y Sudamérica. Y luego en algunos países hay 2 o 3 sociedades que se dedican a la astrobiología, desde grupos de estudios de astrobiología hasta
gente que hace comunicación de la ciencia en astrobiología, por ejemplo, que es excelente. Entonces, hay personas en Latinoamérica que lo estamos haciendo y todavía no nos podemos organizar lo suficiente más allá de este Congreso Latinoamericano de Astrobiología que esperamos. Por ahí están las memorias del tercer Congreso Latinoamericano de Astrobiología, donde pueden ver la variedad, pero todavía no consolidamos esa organización como bloque así en nuestro continente. Caray. Nos falta eso. Caray. Sí, siempre estamos un poquito desorganizados en muchos temas con América Latina. De hablar. Una pregunta formidable, me parece, que le están haciendo aquí, es que si la astrobiología se encarga de estudiar la vida en el cosmos, el origen de la vida, ¿no debería también ayudarnos a reflexionar sobre la extinción de la vida en la Tierra a la luz de la hecatombe ambiental que estamos viviendo? Híjole. A ver, ¿qué piensas? Pues... sí, o sea, totalmente. Pues yo creo que todas las ciencias nos ayudan a reflexionar esto. A ver, la astrobiología pone en contexto nuestro sistema solar y nuestro planeta en particular como el único planeta habitable que tenemos hasta la fecha. O sea, estamos buscando planetas potencialmente habitables fuera de la Tierra, obviamente fuera de la Tierra, perdón, fuera del sistema solar. Y esos planetas potencialmente habitables no son habitables para seres humanos, ¿no? Entonces son, así, perdón por el dedito señalado, me acordé que mi mamá me había dicho que es de mala educación, perdón por eso, pero quiero ser muy enérgica en decir, no estamos buscando planetas potencialmente habitables para irnos a vivir allá y terminar de echar a perder este. Okay. Estamos pensando en la vida como un fenómeno muy general, entonces estamos pensando en atmósferas de dióxido de carbono, nitrógeno, etcétera. No es para irnos a vivir allá. Entonces, este es el único planeta potencialmente habitable que tenemos, ¿no? Y creo que eso al menos yo soy muy enfática en las conferencias que doy, porque no hay otro. Y no es que estemos acabando con la vida en la Tierra en el sentido de que la vida se va a extinguir totalmente porque los seres humanos estemos contaminando, etcétera. Si ustedes van a un lago donde esté todo lleno de aceite y cosas, ¿no? Horrible, ahí van a encontrar microbios, pues, ¿no? Entonces, la vida en la Tierra es mucho más que los seres humanos y que las cosas macro que vemos, pues la vida en la Tierra lleva 3.500 millones de años, resistió pedradas, resistió que se congelara todo el planeta 2 o 3 veces, pues, ¿no? Entonces, la vida en la Tierra va a sobrevivir. La cuestión es que estamos terminando con las condiciones que le dan sustento a la vida humana. Eso sí estamos haciendo, pues, ¿no? Y la cuestión es que sí, o sea, la astrobiología efectivamente tiene mucho que decir al respecto porque entiende de qué se trata la habitabilidad de un planeta, ¿no? La habitabilidad en términos generales. Entonces podemos decir que la habitabilidad de este planeta pues está segura de aquí a unos cuantos millones de años porque el Sol está aumentando su luminosidad y cosas. Entonces eventualmente se van a evaporar los océanos y se va a convertir esto en una piedra sin agua, pero mientras eso sucede, va a ser un mundo habitable. Eso les puede decir la astrobiología y les puede decir también que esa habitabilidad puede no ser para humanos, ¿no? Si seguimos como vamos. Claro. Entonces, definitivamente sí tenemos cosas que decir acerca de esto, porque además, pues imagínense, ¿no? Pues esta especie fantástica que hemos entendido tantas cosas y luego que nos vayamos a extinguir, pero bueno, yo siempre tengo un mensaje muy optimista al respecto y es que nadie nos va a extrañar, así que no se preocupen. Como que decía que la prueba de que hay vida inteligente en la Tierra es que nadie de otros planetas ha tratado de ponerse en contacto con nosotros. O más bien que de la prueba de que hay vida inteligente en otros lados es que nunca han intentado conectarse con nosotros. Sé que tiene una actividad ahorita y que tenemos que terminar la entrevista, pero no quisiera dejarla ir sin una reflexión
para nuestros jóvenes, jóvenes curiosos sobre la ciencia, jóvenes que están tratando de decidir su futuro profesional y a qué disciplina del conocimiento van a canalizar sus inquietudes? ¿Qué le diría a las nuevas generaciones, Antígona Segura-Pera? Ay, pues esa pregunta siempre me pone en jaque porque creo que estas distancias generacionales, ¿no? Que a veces no entendemos, yo escucho quejas de que no, es que esta generación no quiere o no hace o no acepta o no sé qué, ¿no? Y digo, bueno, qué bueno que están rompiendo con muchas cosas que pues esta generación hizo, aceptó y, ¿no? Contribuyó, pues, ¿no? Entonces, eh, o sea, puedo decir, lo que sí me queda claro, pues, ¿no? Es que estas generaciones están viendo cambios drásticos. Yo me acuerdo ¿no? Cuando era niña, en los 70s, el futuro era el año 2000. Íbamos a tener ciudades debajo del mar y, ¿no? O sea, a carros voladores, cosas por el estilo. El futuro era el siglo XXI, ¿no? Entonces, el futuro era el siglo XXI. Y después, o sea, conforme vamos viviendo, pues sentimos que nos vamos acostumbrando, ¿no? O sea, si pensamos en la diferencia entre traer un Walkman y un teléfono, y no, o sea, estos teléfonos así de marcar, ¿no? A estos teléfonos inteligentes, ¿en qué? En el espacio de 50 años, 60 años, es súper rápido, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera, el futuro sí está aquí, pues, aunque nos acostumbramos, no, en realidad, pues, el futuro al que están acostumbrados ahora las nuevas generaciones, pero eso también ha traído un costo, pues, ¿no? Para nuestro planeta y traerá un costo definitivamente para la humanidad. Y este calor que tenemos ahorita, porque aquí en la Ciudad de México, es octubre, caramba, si está haciendo calor como si fuera agosto, esto no o sea, esto es real, pues, o sea, esto está pasando y esto es un asunto de los humanos. Y pues ese es el sistema económico, pues, ¿no? Que está dispuesto a tirar el planeta a la basura con tal de seguir produciendo. Y parece que ante estas fuerzas, pues somos un poco, pues o sea, como que la humanidad parece no poder cambiar muchas cosas, pero pues podemos hacer pequeños cambios, por lo menos hacer nuestra contribución. Entonces, pues creo que le va a tocar a esta generación pues ponerse manos a la obra. Y yo creo que muchas de estas generaciones entienden muchas más cosas de las que uno entendía cuando tenía su edad, pues, ¿no? Entonces, pues yo solo espero pues que o sea, les dejamos un basurero, la verdad, y entonces, pero es el único basurero en el que podemos vivir. Entonces, pues les toca ahora sí que limpiar todo el tiradero que hicimos y lo lamento mucho. Pues yo si tuviera un mensaje sería perdón, porque la verdad es que no hemos cambiado las cosas lo suficiente. Caray. Sí, bueno, pues sí, es cierto. La verdad no peca, pero incomoda. Es cierto. Mire, Antígona, nos tenemos que despedir. Yo sé que tiene otro compromiso, pero la vamos a emplazar para otra entrevista, porque quedan en el tintero un montón de temas. Por ejemplo, el papel del sector privado que ahora incursiona en el espacio y que quiere hacer minería y turismo y tantas cosas que van a atentar, obviamente, contra la sustentabilidad de las actividades espaciales o la sustentabilidad del sistema solar o qué sé yo. Entonces, entre otros temas, ¿no? Que tendríamos que revisar. Y está el tema filosófico. Todas estas discusiones también tienen toda una profunda connotación filosófica. ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos? ¿A dónde queremos llegar? Y cuál es el sentido también de estar aquí. Entonces, yo le agradezco mucho su tiempo, sus conocimientos. Ha sido muy ameno escucharla. Créame que es divertido ver el sentido del humor que usted tiene, pero también la seriedad con la que está abordando simultáneamente los temas. La felicito mucho por su extraordinario trabajo y espero que la volvamos a tener muy pronto aquí en este espacio. Muchas gracias por la invitación.
Y gracias a todas y a todos por habernos acompañado esta tarde. Mañana tenemos un seminario, les recuerdo, sobre los impactos de la carrera armamentista en la salud, un tema del que nadie habla, pero nosotros sí vamos a hablar de ese tema. Nos vemos mañana y pues hasta la próxima. Buena tarde, cuídense mucho.